Buenas noches, somos Sport House Ben. Bienvenidos una noche más de lives. Hoy vamos a estar con el amigo Antonio Torres. Vamos a conversar un poquito sobre la sabermetría y nos vamos un poco más allá. Vamos a ir hacia el caso Bob Abreu y sus números hacia un posible Salón de la Fama. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando la noche de hoy. Como siempre, agradecidos. La gente de All Carnations presente desde Colombia. Bueno, vamos a esperar que el invitado se conecte por aquí para darle entrada. Y bueno, Karen Herrera 09, bienvenida. Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Desde Barquisimeto, el amigo Simón Ramos. Bienvenido, amigo Simón. Y bueno, vamos a esperar por aquí que se conecte el amigo Torres para comenzar. Anoche tuvimos un buen live. Hablamos con un coleccionista de Houston, bobbleheads, y bueno, más de 800 bobbleheads en su colección. De verdad que impresionante. Tenemos por aquí conectado al amigo Denis Abreu. Bienvenido, Denis. Muchísimas gracias por estar conectado. A la gente de Big Player Sport, uno de los patrocinantes de este espacio. Y bueno, vamos a esperar que el invitado se conecte por aquí para darle entrada. Y bueno, hablaremos, como lo dije anteriormente, vamos a hablar un poquito sobre este mágico mundo de la sabermetría. Si es bueno, si es malo. Bueno, ya tenemos por aquí conectado al amigo Torres y vamos a darle entrada. Y bueno, Big Player Sport por aquí presente. Pronto estaremos con unos nuevos proyectos con la gente de Big Player Sport. Y bueno, por aquí estamos. La famosa, vamos a ponerle cara a esos Twitter. A esos datos. A esos datos. Amigo Torres, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y ¿quién es Antonio Torres? Así como dice, Bueno, en un minuto, ¿quién es Antonio Torres? Antonio Torres es un enamorado de los números y de los datos. Y siempre en eso he trabajado toda mi vida, en escarbar datos para poder sacar análisis y esos análisis presentar a negocios. Y esos negocios puede ser de cualquier índole. En mi caso, yo he trabajado en sistemas electorales, he trabajado para periódicos, he trabajado para petroleras, para telecomunicaciones. Entonces, el mundo de hoy se trata todo de datos y datos pasarlos a información y la información que se conviertan en decisiones. Entonces, Antonio Torres es una persona que siempre ha trabajado con datos y que convierte los datos en información de manera inteligible a las empresas. Okay. Y como hobby, lo hago en el mundo del béisbol también. ¿Cómo llegaste? Obviamente el deporte del béisbol ha sido de pronto uno de los deportes favoritos tuyos, pero ¿cómo llega ese momento de fusionar esas estadísticas o ese deseo de escarbar en esos datos con el béisbol? ¿Cómo comienza esa historia de amor y locura? Mira, esa historia comienza exactamente en el 2003. Yo trabajaba para el Universal. Okay. En el Universal yo me dedicaba a la parte precisamente de bases de datos. Y bases de datos es otra vez manipular datos para todo lo que son, o eran en ese momento los portales que tenía el Universal. Adicionalmente también escribía para el Universal. Pero mi enfoque era tecnológico. Entonces se presta un día de que me dicen, bueno, Antonio, vamos a jugar un fantasy de béisbol. Yo no sabía nada sobre fantasy de béisbol, todo lo que tú quieras de béisbol, pero no sabía de fantasy. Entonces me dicen, bueno, hay varios tipos, entonces lo vamos a hacer es basado en puntos. Entonces,
vino el convenio de que si un sencillo valía un punto, un doble valía 2 puntos y así, más o menos como 10 o 15 estadísticas. Y como debes saber, todo fantasy comienza con un draft. Comenzamos a hacer el draft, cada quien, todos los hicimos tal vez mucho pensando ni siquiera en la proyección de los peloteros, sino más bien en el nombre del pelotero, lo que significa. Perfecto. Luego que pasamos esa etapa, yo me doy cuenta que, mira, todos lo hicimos mal. Todos lo hicimos mal. Porque aquí resulta en eso de que una de las cosas que uno primero tiene que ver en el béisbol es el contexto. Todos nos perdimos en el contexto y el contexto de esto no es necesariamente la mejor proyección o el mejor pelotero, sino el que haga exactamente más puntos. Okay. Más puntos, esa era la connotación. Entonces, yo recuerdo mucho que yo descubrí que el pelotero que te daba puntos era el que hacía más asistencias. El que hacía más asistencias. Entonces yo agarro, comienzo a hacer una serie de proyecciones propias con Excel y no sé qué broma, y veo que, mira, no me servía para nada tener, por ejemplo, outfielders, y agarro como que en la segunda semana del fantasy y voto a todos mis outfielders. O sea, okay. y tipos de renombre. Y comienzo a agarrar infielders que podían ser outfielders, que calificaban como outfielders. Porque por más que sea, al hacer asistencias, por ejemplo, las asistencias valían como 0,5, recuerdo. Con 2 de esas ya yo tenía un sencillo. Lo mismo que un sencillo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, y esto me recuerda mucho la película Moneyball, sobre todo. De hecho, esa era la próxima pregunta, te iba a decir, ya en esa época rodaba por allí el famoso Moneyball. El libro. ¿No? El libro, yo no lo había leído, el libro había salido un año antes. Sin embargo, yo lo primero que vi realmente fue la película, yo no leí el libro. Pero cuando vienes y haces el contraste, tú te das cuenta que en realidad tiene total sentido de que tú tienes que escarbar en las migajas para poder sacar una ventaja competitiva sobre tus competidores. O sea, tú tienes que salirte de la caja. Y ese salirte de la caja te permite ver muchísimas cosas y comienzas a ver el mundo tan distinto que la gente te llega a decir al final incluso loco. Pero ese loco fue el que al final ganó el fantasy, si volvemos para atrás. Si vemos en el tema de Moneyball, ese loco fue el que ahorró tantos millones y aún así, con un equipo que dejaba mucho que desear al principio, llegó a playoff. Entonces, todo se trata al final de buscar las herramientas que te van a llevar más allá. Y esas herramientas, a veces hasta tú mismo tienes que crear las herramientas. Así es. Ahora, saltamos rápidamente y llegamos a la famosa sabermetría. Entonces, en palabras muy simples, lo más sencillas que puedas, yo estuve estudiando un poquito más a fondo de lo que se puede, los conceptos para tener un poquito más de idea, ¿no? Pero en tus palabras, ¿qué significa para nosotros que estamos en el mundo del béisbol, sobre todo, la sabermetría? Mira, la sabermetría, en mis palabras, es el paso de salir de los contextos genéricos y universales hacia lo más específico. Y te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Si a ti te dicen el averaje de un pelotero es 330,
Eso te puede decir mucho, pero te puede decir poco al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Puede ser 330 a base de puros infield hits. Okay. O puede ser 330 un tipo que te dio 100 jonrones. Tú no lo sabes. Sencillamente es un tipo de 330. Y eso te da muy poca información. Entonces, lo que trató la sabermetría sencillamente es agarrar, bueno, hay demasiadas fórmulas que no me dicen nada prácticamente. O sea, 330, si yo necesito un slugger con ver un promedio de 330, no vas a saber absolutamente nada. Entonces, fue evolucionando la matemática y la estadística de una manera a que uno agarrara y fuera de lo más general a lo más específico. Okay. Evolucionando en fórmulas y evolucionando en forma de compararse los peloteros entre unos y otros, que también es muy importante. Porque un 330, dos 330 en una misma liga no necesariamente son iguales, como te estoy diciendo. Entonces, evolucionó esa forma de comparación, por eso nace el WAR, por eso nacen las estadísticas que son plus, average plus, ERA plus, OPS plus, de una manera de poder comparar, agarrando los contextos en que se maneja cada uno de los peloteros y poder decir, mira, este al final es mejor que el otro. Okay. Entonces, eso fue lo que hizo la sabermetría. Ok, ¿cuáles son esos, vamos a decir, esos 2 o 3, o esos 3 o 4, o esas 3 o 4 estadísticas principales, ¿no? Que la sabermetría puede empezar a manejar uno de pronto en toda su ignorancia? ¿Qué es lo primero o lo básico que yo debería saber en la sabermetría para empezar a darme una idea de, Mira, puede ser el rendimiento del jugador, puede ser? lo primero que uno tiene que entender en la sabermetría es no caer en esa diatriba y dilema de lo tradicional y lo cibermétrico, porque la sabermetría al final nace de lo tradicional. Entonces, uno siempre tiene que estar muy claro con los números tradicionales, acumulativos o no, ¿ok? Desde todo lo que es acumulativo, cuántos hits, cuántos errores, cuántos honrones, el averaje, el slugging, el OPS, todo eso. Hay que saberlo muy bien. Porque al final tú lo utilizas dentro de la sabermetría. El WAR en sí, que es una de las estadísticas más, digamos, métrica o método, mejor dicho, no le digamos estadística, vamos a decirle método, porque estadística involucraría de que el WAR en sí es una matemática y no lo es. Entonces, el WAR como método, las estadísticas que tienen un más también son muy necesarias. StatCast representa una evolución también en las métricas y ellos presentan lo que son las estadísticas X, que son X average, X OPS, etcétera. Todas estas estadísticas hay que manejarlas muy bien para ver el pelotero, dónde miente, dónde están mintiendo las estadísticas, y te puedo dar un ejemplo. A mí me encanta este ejemplo. Por ejemplo, las estadísticas X. En el año 2017, que se lastima Miguel Cabrera, o en el 2018, que venía de lastimarse, él batea para 246, más o menos. ¿Ok? Ese 246 es el averaje. Pero las estadísticas X, el X average, te decía que él no era un jugador para estar con lo que batió y cómo batió. Su averaje nunca debió haber sido 246, sino 293. Entonces, al tú mirar las dos cosas, lo que te plantea entonces la pregunta, ¿qué sucedió
como para que este personaje que bateó al final 246 no bateara el 293. Entonces, la sabermetría y toda esta nueva revolución o esta revolución de los números te plantea darle mucho a tu mente para poder explorar hasta lo más mínimo de lo que está pasando dentro del juego. Y por eso es que te digo de que la sabermetría lo que ha estado buscando es irse de lo que es muy universal a lo que es muy específico. Okay. Explorar cada punto particular que suceda en el juego. Perfecto. Obviamente esta noche no vamos a aprender de sabermetría. La mayoría de las personas, lo más seguro que lo que tú estés hablando, todo el mundo dice, wow, está como que un tanto complicado el cuento, ¿no? Y obviamente este cuento es súper complicado, ¿no? Hasta algún punto hay muchísimas personas que dicen que no saben si la sabermetría realmente ayuda o no al deporte. Como todas las cosas, ¿verdad? Todo evoluciona. Esto es parte de una evolución del deporte. Hay algunos que dicen que sí, el béisbol es un arte o es una ciencia. Entonces, por ahí empiezan todos esos dilemas y incluso muchas corrientes, muchos coach, managers hoy en día, hay algunos que se van por la sabermetría y hay otros que definitivamente no está en sus planes utilizarla, ¿no? Entonces, el tema es un tanto complejo. Pero por eso decidimos tratar de todas esas estadísticas llevarlas, o todo eso llevarlo a un jugador muy específico, que es nuestro Bob Abreu. Bob Abreu ya está en su segundo año elegible para el Salón de la Fama. De hecho, anoté por aquí al cierre, antes de conectarnos, estaba exactamente con 26 papeletas, ya te voy a decir, y tiene un 19.2%, ¿no? Ajá. En estos 19. momentos. Alrededor del 19%. Y Omar Vizquel creo que está alrededor del 53%. ¿Okay? Si vemos el número de Bob Abreu, ha subido, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Ha subido muchísimo comparado al año pasado, que terminó alrededor de un 6-7%, ¿no? Estuvo 5.5. 5.5. Tuvo el año pasado, sí. Sin embargo, bueno, hay que como que esperar de que lleguen más papeletas. Claro, Lo importante sí, siempre, lo importante es que sume votos. Creo que tienes un más uno, o sea, que tiene por lo menos entre las 20 papeletas que tiene Mr. Tips, not Mr. Tips, creo que tiene un más uno, tiene un voto ganado, y lo importante es que vaya ganando pues votos año tras año. Así es. Ahora, ¿por qué o qué podemos empezar a decir acerca de Bob Abreu y todas estas estadísticas? Para las personas que están conectadas rápidamente, muy rápido. 18 años en Grandes Ligas, más de 2.400 partidos jugados, más de 8.400 turnos oficiales, ¿ok? Más de 1.400 carreras anotadas, 2.470 hits, 574 dobles, 288 jonrones, más de 1.300 carreras empujadas, 400 bases robadas, más de 1.400 bases por bolas recibidas y un averaje de 291. No me voy a ir hacia el OBP, OPS, el OPS sí. Plus, ¿ok? Terminó con un WAR del 60.2. Sí. Entonces, bajo esos números que sin ser sabermétrico son impresionantes, ¿ok? De entrada, Joel, con ese resumen que tú has dicho, fíjate, jugadores que hayan anotado más de 1.000 carreras,
que hayan impulsado más de 1000 carreras, que hayan tenido más de 250 jonrones, que hayan estafado no 400, tal vez 300 estafadas y más de 200 dobles. Tú puedes contabilizar, si te vas de repente a StatHeads de Baseball Reference o a Fangraphs, posiblemente son nada más 9 peloteros que tienen esas características juntas. Y sigo haciendo este mudra de juntos, porque el caso de Bob Abreu se trata de saber interpretar las 5 herramientas que desde que tú eres pequeño a ti te dicen de que tú deberías manejar las 5 herramientas. Pero en el momento en que Abreu estuvo en su prime y hacia atrás, y posiblemente todavía hoy, pero ya hemos roto como un poco el paradigma, lo que es el jonrón y el hit es realmente la estadística que le llama la atención al fanático. Y al fanático también a los analistas. Entonces, es muy importante. ¿Al fanático o al analista de hoy en día? Al fanático y al analista, sobre todo de antes. Y si tú ves, el mejor periodo de Bob Abreu está donde hay una competencia que es de Mark McGwire y Sammy Sosa, que prácticamente trae de vuelta al béisbol con unos récords increíbles y donde la bulla que se hizo al respecto fue enorme. O sea, esos eventos que estaban suscitando en ese estante era enorme. Sin embargo, si tú te vas a los números de ese momento y lo analizas sabermétricamente, Bob Abreu, utilizando las 5 herramientas, no tenía mucho que envidiarle ni a Sammy Sosa ni a Mark McGwire. Porque, por ejemplo, en ese año, tal vez del 98, Sammy Sosa tuvo algo así como que 6.6 de WAR y Bob Abreu como 6.0, 0,6 de diferencia. Y así los subsiguientes años se fueron. Ese fue repetitivo el tema, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, y es muy obvio, tú dices, bueno, yo prefiero o tener un bateador que dé 66 jonrones al año, ¿cierto? Y que Sammy Sosa fue también un buen guante y corría. No era nada más un tema de los jonrones. O quiero tener a un jugador como Bob Abreu que da 30 jonrones a 35 jonrones, 30, hizo 2 veces el 30-30, de hecho, muy particular. Yo te comento, en el año en que estrenaron el nuevo estadio de Filadelfia, Bob Abreu se convirtió en el único jugador en la historia del béisbol que impulsó más de 100 carreras, anotó más de 100 carreras, batió más de 30 jonrones, estafó más de 30 jonrones y dio más de 40 dobles. Nadie lo ha hecho. Pero eso no se comenta. ¿Por qué? Porque estaba en el periodo de la era de los esteroides y con los esteroides viene el jonrón y el jonrón es lo que más llama la atención. No hay manera de criticarlo porque eso es lo que más ama el fanático. Entonces, por eso es que ahora se da un vuelco cuando tú ves de repente a mucha gente dentro de Twitter hablando de Bob Abreu positivamente. Gente como Bill James, gente como Tango Tiger, Jeremy Frank y otros que han puesto unas estadísticas muy importantes porque en un completo, como un paquete, como paquete, Bob Abreu realmente valió la pena. O sea, realmente él podía codearse con estos peloteros de esta magnitud. Ok.
Ahora, ¿qué crees tú, que ha sido, obviamente, esta parte mediática, ¿no? En ese momento, algunos dicen que no tener, de pronto, no haber ganado un campeonato, cosa que, que no creo que sea de pronto fundamental, porque bueno, si nos ponemos a buscar cuántas estrellas no ha podido ganar, no pudieron ganar una serie mundial, existen varios, ¿no? Williams, Y muy Griffey, o sea, rápido, y muy rápido, Ichiro Suzuki, Edgar Martínez, no estuvieron en eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos resaltar, imagínate, adicional para dar a entender de que tiene números? No que vaya a llegar o no, porque aquí ya viene un tema de justicia del Hall de la Fama, que si es justo, que si no es justo. Otra cosa habría que entender también es si estas 400 y tantas personas que votan pueden estar preparadas realmente para esta nueva ola sabermétrica, ¿no? O sea, hay muchos factores que intervienen en todo esto, ¿no? sí, mira, yo dos de los artículos que publiqué en mi site, lo conoces, playdex.com, uno trata sobre por qué Bob Abreu fue infravalorado, lo explica un poco, y el otro hace como una comparación con gente que está en la papeleta o puede estar, como es Sammy Sosa, como es Ichiro Suzuki, lo compara con Vladimir Guerrero, e incluso hace comparaciones con Gary Sheffield. Y cuando tú agarras y tú ves el WAR precisamente de estos cinco, se asemejan, todos están alrededor del 60, de 60 WAR. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que yo, como digo yo, muchos o los ancestros, todos los caminos te pueden conducir a Roma. En este caso, muchos caminos te pueden conducir a ese 60 WAR. Porque si tú comparas a Vladimir Guerrero, no tiene nada que ver con Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki no tiene que ver nada con Sammy Sosa. Sammy Sosa es un pelotero totalmente distinto a Gary Sheffield y Gary Sheffield es distinto a Bob Abreu. Sin embargo, Eso, todos terminaron con 60. por eso viene el otro punto de las comparaciones, ¿no? Que a veces incluso las comparaciones, valga la redundancia, hay que saber o tratar de entender la comparación que se hace, ¿no? Porque si yo, y te lo digo por mí, ¿no? Cuando tú de pronto comparas a Ichiro Suzuki con Bob Abreu, ya va, de primera tú dices, Ya va. Déjame. O con Tony Gwynn. Esa pega y ha salido por Twitter. sí, De hecho, sí, bastante se ha manejado. el amigo tuyo americano, Spadea, creo que se llama. Él tiene la Spader, cuenta. Spader, Ajá, Ace of Spader. Creo que él hace la comparación también de Tony Gwynn con Bob Abreu, ¿no? Bueno, pero es que te lo pongo más cerca. Bob Abreu tuvo un hitting coach, se llamaba Hal McGraw, si no me equivoco. Sí, que Él un mismo poco. en su momento, él mismo en su momento decía de que para él Bob Abreu era como Tony Gwynn, pero con más fuerza. Entonces, la comparación no es descabellada hasta cierto punto. ¿Por qué pega? Porque Tony Gwynn ganó títulos de bateo y el promedio de bateo fue muy superior, o sea, fue superior. Exactamente, y eso no lo vamos a quitar, pero saca por otro lado cuál es qué tipo de hits daba y cómo lo comparas eso con la cantidad enorme de bases por bolas que tomaba Bob Abreu, Bob Abreu. ¿ok? Entonces, ¿en qué se basa la estadística de hoy? La estadística de hoy se basa
en el potencial que tiene un hit de convertir una carrera. Y un sencillo es el menor potencial, mucho más si es un infield hit, ¿ok? Un infield hit es básicamente una base por bola, un infield hit, ¿ok? El potencial de remolcador que tiene un infield hit es ínfimo. Entonces, cuando tú comienzas a observar estas cosas, es cuando vienen los patrones, donde tú dices, bueno, pero por aquí se están lanzando Ichiro con Bob Abreu. ¿Hasta qué punto sirvió tener 3.000 hits? Que no se lo quito de que eso sea un hito importante, comparado con las bases que haya alcanzado en total. De hecho, tú lo tienes en tu tweet fijo, inicial, ¿no? en el fijo. En el sí, fijo. yo en todo mi tweet, precisamente cuando comencé el Twitter, dice, mira, a mí de qué me sirve tener un pelotero con 3.000 hits, pero consiguió 3.500 bases en total, a tener uno que no haya conseguido 3.000 hits, pero conseguiste 5.000 bases, porque el juego, cuando tú te vas a la raíz del juego, ya no hablamos de hits, no hablamos de sencillo, no hablamos de dobles ni de jonrones. Estamos hablando es de las bases que alcanzaste, y las bases que alcanzaste también trae consigo que empujaste gente con esas bases que alcanzaste y que llegaste más cerca de home, si es que no llegaste a home con ellas. Claro. Entonces, si tú me preguntas, mira, o sea, para mí es muy obvio, o sea, yo no pudiera, si yo tuviera un fantasy ahorita con esas características como estábamos hablando ahorita, porque yo no soy gerente de un equipo de béisbol, y tú me dices que prefiero, yo te digo la segunda opción. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo, el juego en su fondo, nosotros le hemos puesto muchos conceptos hasta llegar a lo sabermétrico, pero sigue siendo algo muy sencillito, y es, consigue bases para poder anotar, o para que otro que también tiene que conseguir bases te lleve a casa. Ese es el juego. De hecho, por ahí había había una entrevista que le hicieron a Davalillo en algún momento, y él creo que lo decía de esa forma. Él decía, yo me tenía que preocupar primero en llegar a primera, porque que si yo no llegaba a primera no podía ir para segunda, para tercera, no podía anotar, pues. Entonces, más aún si no eres slugger. Lo más difícil en el béisbol para un bateador es llegar a la primera base, ¿no? Y fíjate, en eso de llegar a base, seguimos en lo que estábamos comentando hace un rato. Entonces, es cuando entra y se hace vigente las comparaciones con Ichiro y con Tony Gwynn. Porque entonces Bob Abreu, comparado con Tony Gwynn, ok, llegó más veces a base, a primera, en menos cantidad de turnos. E igualito pasó con Ichiro. Ichiro, en tal vez unas 700 apariciones más al plato, llegó 200 veces menos a a primera base, que Bob Abreu. Un Bob Abreu, que sea de paso, que eso no se comenta tanto, pero es el rey de la base con bola, por bola latino. Okay. Latinoamericano. O sea, es el latinoamericano con más bases por bolas conseguidas. Para eso hay que tener mucha paciencia. Entonces, lo que pasa, como te digo, el juego sobre todo, más aún cuando lo vivió Abreu, estuvo más hacia la parte de eso de la agresividad, vamos a sacar el jonrón y vamos a jugarlo de esta manera, etc. Bob Abreu
sin tratar de hacer un mezclote, me recuerdo hasta cierto punto a lo que pasa Mike Trout hoy día, cuando tú hablas con ciertas personas y por más que tú digas, bueno, pero llevo 10 años en casi todos en las estadísticas tradicionales, llegando en el top 10, ¿sí? Pero aún así no me gusta porque no es carismático, porque no es líder, porque no es no sé qué cuestión, una cantidad de intangibles que al ser intangibles sencillamente son cuestiones que están en la percepción de las personas. Tú nunca realmente vas a saber hasta qué punto tuvo influencia esa persona no en el dugout, en la química del equipo, etcétera. Entonces, vivió un poco esa parte donde los intangibles fueron un poco traicioneros y malvados con el tema, ¿no? Pero yo pienso mucho, y de hecho uno de esos artículos que te acabo de comentar, abre diciendo, es una frase de Bill James, donde precisamente se refería a Bob Abreu, y le dice a una persona algo así como que, bueno, si en el pasado nos equivocamos, ¿por qué no poder enmendar lo que hicimos? De cualquier otra forma, eso no tiene sentido para mí. Entonces, lo que está diciéndote ahí Bill James es, bueno, tal vez se equivocaron en el pasado, no le dieron los méritos que debió tener, y estamos a tiempo para poder hacer algo al respecto. Y yo te digo algo, a mí me parece que fue tan desconsiderado el asunto, sobre todo cuando todos estos premios forman lo que uno llama la narrativa. Entonces, esa narrativa es cuando termina tu carrera y dices, bueno, fue a tantos juegos de estrellas, fue tantas veces MVP, fue tantas veces, toda esa narrativa es más allá del... Ajá, no sé si me ibas a comentar. Sí, te iba a comentar algo, pero por ahí está conectado Iván Arteaga. Saludos. Iván Arteaga. Y él dice, por eso los números son fríos, para evitar los objetivos de quien interpreta. Y es así, por eso las comparaciones a veces son tan delicadas. Y mira, nosotros estamos, yo estoy en un grupo de chat de coleccionistas y te puedes imaginar ese famoso tema Vizquel, Aparicio, Vizquel, David Concepción, precisamente en esta ola nueva de sabermetría sale también por allí a la luz David Concepción, 19 años en Grandes Ligas, cualquier cantidad de premios, lo importante que fue para la maquinaria roja, y entonces viene el famoso tema, el por qué, ¿no? El por qué David Concepción no está en el Hall de la Fama. Bueno, ahí ya eso ya eso sería otro tema por aquí de conversación, pero hay tanto que decir, y de Vizquel más todavía. Y de Vizquel, que por allí la tenemos también, porque tú también tienes muchos análisis sobre Omar Vizquel allí, pero definitivamente los números de Abreu, de hecho tú tienes por allí, de pronto no sé si lo recuerdas de memoria o casi de memoria, pero tienes por allí como una estadística bien general de qué posición está Bob Abreu en diferentes departamentos, ¿no? Mira, yo de hecho creo que la tengo por acá. Yo te voy a decir que esto me parece súper importante, comparándolo con el Salón de la Fama, ¿sí? Okay. Si tú agarras a Bob Abreu, y te lo comento, si tú agarras a Bob Abreu y lo comparas con 266 o 267 Salón Fama, eso que dice allí Iván Arteaga es muy cierto. Voto por
el que me cae mal o el que me caiga bien. Eso es un intangible. Y eso, bueno, ya sabemos que sucede. Eso sabemos que Sí, sí, sucede. por supuesto, porque Entonces, definitivamente, porque son seres humanos los que hacen porque son y seres tenemos humanos los que hacen, emociones. exactamente. Como Entonces, el si tú, amigo tú, como el amigo tuyo, como el amigo tuyo, nuestro, John Boy. el amigo nuestro. Bueno, pero fíjate que es así. Una vez una vez alguien me dijo por Twitter, en esa conversación que teníamos, que apareció John Boy por ahí, se metió y dice, pero lo que pasa es que John Boy es o no es periodista, lo que sea, si es periodista o no es periodista, pero antes que todo eso, John Boy es un fanático de un equipo. Antes que nada. Y ese es el tema. Antes que nada, él es fanático de un equipo y es complicado de pronto, en ese punto, de que él pueda ser un poco objetivo cuando, cuando da ciertos, no sé, ciertas informaciones o a veces Es, hasta ciertas estadísticas, ¿no? es un Cómo las tema, presenta? es cómo te afecta la empatía. Es muy difícil ser 0% empático. Entonces, es como yo le digo a un amigo, tú de repente, vamos a suponer que tú fuese estadounidense, aunque digan la gente de que no hay distinciones, pero vamos a suponer que fueses estadounidense y tienes un jugador que batió sobre 300 con 40 honrones y tienes un jugador latino de 300 que también batió 40 honrones y nada más puedes votar por uno. Tú ya tienes establecido un tema empático, que tú quieras o no, eso existe allí. Así Y es. aunque sea inconsciente, aunque tú no lo hagas ni siquiera, porque no estamos hablando que lo hagas por maldad, estamos hablando de que son las emociones y pueden trabajar hasta inconscientemente. Inconscientemente tú vas a decir, mira, yo apoyo el mío. Y eso es algo bastante normal, ¿no? Por ahí dice Iván a Tierra, a mí me cae mal Barry Bonds, Clever no se diga, pero qué clase de carrerón tuvieron, eso es totalmente cierto. No, Aprovechando, indudablemente. Eso es un tema, el tema con Barry Bonds y con Roger Clemens es otro tema súper complicado. Si tú me preguntas a mí si deberían estar en el Hall de la Fama, por supuesto que deberían estar. yo aprovecho que está Iván y comento lo siguiente porque Iván en estos días tuiteó o retuiteó algo de un amigo que yo tengo que se llama Gran Tercio, por cierto, basado en un Twitter que yo hago, donde digo, bueno, a Juan Bené no vota por Vizquel, pero vota por Andy Pettit, Por Andy Pettit. Ajá. que está vinculado, o sea, diciendo, bueno, yo no voy a votar por la carrera de esto porque no lo considero que sea magnificente, espléndida, muy buena, todo lo demás, pero voy a votar por Andy Pettit, que no fue un buen pelotero, fue buen lanzador, pero jamás y nunca lo vas a poder comparar con Roger Clemens. Nunca fue top en algo, como para decir, y tampoco tiene una buena narrativa. Está votando por un Todd Helton cuando el Coors Field todavía no había sido reestructurado, porque el Coors Field las vallas las reestructuraron en el 2016 y desde entonces como que se ha bajado un poco el tema de la pelota salidora allí. Y ahí viene también el caso, y entra también el caso Larry Walker, ¿no? El caso Larry Walker, que yo hasta cierto punto yo estoy allí como que hago un break-even, porque la carrera de Larry Walker también recuerda que él estuvo con Montreal y estuvo con San Luis y lo hizo bien. Entonces no fue solamente el tema con Coors. Entonces, Larry Walker es un caso también complicado y que nos lleva de nuevo al tema de Bob Abreu. Entonces, si tú ves a Bob Abreu comparado con el Salón de la Fama, que son 266 o 267 jugadores, él en todas está por encima de la mitad. Tal vez el que está más lejos sea en el averaje, es
está de 115 en averaje, es el 41 en OBP. Ojo, está de 115 en averaje, pero el averaje es 291. 291, exacto. 115 se ve lejísimo, pero es ¿Dónde 291. es? Y hay que echarle para tener una carrera de 18 años con 291, sin duda. Lo que pasa también es que es un 115 comparado contra aquella forma de jugar el juego de principios del siglo pasado, donde tú veías unos averajes superlativos. ¿Ok? Hay mucho de eso también. Pero bueno, sigue siendo un 115. Un 41 en OBP, 67 en slugging, 52 en OPS, 61 en anotadas, 80 en hits, 16 en dobles, 54 en jonrones, a pesar de que tiene 288. Tiene 288, pero sigue siendo el 54. 58 en RBI y 29 en bases robadas. Y quiero recalcar de nuevo, si tú ahorita vas a Baseball Reference y buscas a alguien que tenga 1000 carreras impulsadas, 1000 carreras anotadas, 400 bases robadas, más de 250 jonrones y alrededor de 500 dobles, vas a conseguir menos de 10. Menos de 10. Entonces estamos hablando de nuevo de que cuando tú agarras el Lego, todas las fichas de Lego, cuando tú agarras todas las fichas de Lego, tú ves el caso de Bob Abreu. Para las personas que la casa de Lego sea los honrones, no va a haber el caso de Abreu. Si para una persona la casa se hace de un solo Lego, que es los hits, no va a haber el caso de Bob Abreu. Pero cuando tú realmente ves todo lo que hizo, definitivamente tiene tremendo caso. Ahora, fíjate algo. Tú colocas una estadística por allí de Bob Abreu que hablas del power speed, ¿ok? Que hablas del power speed, que es y me corrígeme si me equivoco, que es una medición entre jonrones versus estafadas, ¿ok? Sí, la fórmula es más o menos como jonrón menos estafada entre estafadas menos honrones. Es así más o menos la fórmula. Y eso es una relación que se utiliza para ver que tu proporción de jonrones con respecto a lo que robabas. Entonces ahí dices, bueno, el tipo tuvo poder y tuvo velocidad. Y velocidad es una de las 5 herramientas. Todos conocemos poder, es la cuestión más. Ojo, y no lo anoté porque cuando estaba viendo algunas estadísticas. Y está en la posición 16. ¿Ah? Y está en la posición 16. En la posición, ajá. Pero hubo una estadística, aprovechando que hablas lo de las bases robadas, creo que son 400 bases robadas, y creo que fue out robando solamente en alrededor de 100 y tantas veces. Sí, creo que fueron, no recuerdo si fueron como 130 veces. La proporción no. Si tú ves incluso la proporción de outs estafando, incluso la de Vizquel fue mayor, robando base. ¿Ok? Y bueno, por ahí tal vez hay otra estadística que es bien interesante, que tú la pusiste entre la publicidad que hiciste, que Bob Abreu en los últimos 12 años tuvo un OPS por encima de 800 y nada más 4 jugadores llegaron a eso. Así es. Tal vez se me olvide alguno, pero estamos hablando de que ahí está Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Bob Abreu, ahorita se me olvida el otro, a veces se me olviden las cosas, no sé si pero fue posiblemente fue Sammy Sosa. Sí. Yo creo que fue Sammy Sosa hablando de todo, sí. Entonces, aprovecho eso del OPS porque posiblemente
Tú dirás, bueno, pero en el OPS es slugging y OBP, y entonces lo que le favoreció a Bob Abreu fue las bases por bola. Pero yo me remito entonces una vez más siempre recuerdo esta conversación o esta parte de Moneyball donde están sentados allí en la pecera hablando en una reunión. Entonces le dice, mira, pero yo quiero, estaban hablando de Jeremy Jambi. Entonces le dice, pero ese tipo lo que hace, yo quiero a este tipo, ¿por qué quieres a ese tipo? Porque se envasa, pero lo que hace es agarrar base por bolas. Entonces le dice al data analista, me interesa si son bases por bolas o hits. No, no te interesa si bases por bolas por hits. Así es. Al Lo final, importante es que llegó a primera, ¿no? Lo importante lo es que importante es que llegó. Evidentemente siempre el hit va a tener un potencial de traer carreras superior al de dar bases por bolas, al de agarrar una base por bola. Pero cuando tú comienzas a hacer esa comparación, como lo que te digo que está al principio de mi timeline, bueno, si tú me dices que un jugador de 3.000 hits agarró 3.500 bases, ¿ok? Consiguió 3.500 bases, pero un jugador que no llegó a los 3.000 hits tuvo 5.000 bases, oye, no hay que pensarlo. O sea, nosotros, es que es otra parte del juego, nosotros le comenzamos a dar tanta relevancia a ciertos hitos que nos nublamos, nos metemos en una caja y no vemos más nada. Esos cuadrados son los que ha tratado sacar la sabermetría, ese cuadrado que es, vamos a ver todo universal y nada más existe algo, y vamos a separarlos en piececitas, y vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto y vamos a ver esto. Cuando veamos todo holísticamente, es chévere, ahí sí sacamos una conclusión. sí. De hecho, tú tienes por allí también que lo tienes publicado en tu Twitter, una comparación entre Abreu, Gene Edmonds y Andrew Jones. Creo que alguna otra persona estaba, creo que estaba Kenny Lofton también por allí, ¿no? Y colocas de que existen, ellos tienen unos números, y los voy a leer rapidito, muy parecidos. Abreu tiene 60 de WAR, Edmonds tiene 60.4 y Andrew Jones tiene 62.8. Los jonrones de Gene Edmonds son 393 y los jonrones de Bob Abreu son 288. El OPS Plus está entre 128 y 132. ¿Ok? Y colocas allí dos asistencias al juego de estrellas para Bob Abreu, 4 para Gene Edmonds y 5 para Andrew Jones. ¿Ok? Y después hay un renglón de los guantes de oro. 1 para Bob Abreu, 8 para Gene Edmonds y 10 para Andrew Jones. ¿Ok? Pero la comparación que hace en este aspecto es de que ninguno de los que están allí en esos números o está, o lo más seguro es que no llegue al Hall de la Fama. Que no lo sabemos. Y hay una más interesante. A mí me parece muy interesante esto. Tú agarras a Sammy Sosa y tiene 609 jonrones de por vida. Tú con eso dirás, bueno, ya eso, quitando todo el tema escabroso, porque que no se trata, pero 600 jonrones son 600 jonrones donde tú los pongas. Así es. Sin embargo, ambos tienen un OPS de 128 o un OPS Plus de 128, los dos. Y los dos tienen un WAR parecido de alrededor de 60. Entonces vamos nuevamente al tema. Supongamos que nunca existió el tema de los esteroides
supongamos que nunca existió el tema de los esteroides, por lo tanto, Sammy Sosa debiese ser casi que directo un salón fama. Pero resulta que hay unos números que te están haciendo ahí así. Mira, con 609 igualito Bob Abreu tiene 128 PS y Bob Abreu tiene el mismo WAR. Entonces, ahí es cuando tú dices, algo, yo me estoy perdiendo de aquí que no estoy mirando bien. Y si es verdad que al final todas estas medidas sabermétricas se hicieron, es para ver holísticamente el jugador en sus 5 herramientas, entonces algo importante tengo que yo evaluar en Bob Abreu, analizar en Bob Abreu, que no he estado viendo antes, que merece muchísima más atención de lo que tanto tuvo en el pasado como lo que pudiera estar teniendo hoy. Así es. Hay otra por allí que colocaste, otro, y lo estoy haciendo así porque, bueno, ya el tiempo va llegando, pero resaltando estos puntos importantes, ¿no? Barry Bonds y Bob Abreu son los únicos jugadores que tienen 250 jonrones, 400 bases robadas y más de 290 de averaje. Más de 290 reales. Sí, y ahí es claro, tú dices ellos dos y hay que entrar en razón en el cual de que la diferencia en jonrones igual es bastante elevada. Pero ya que tú traes eso a cotación, una de las cosas que ha hecho toda esta nueva evolución de los números y todo lo que ha pasado, para mí una de las cosas más importantes es traer el contexto. Tú te dices, bueno, tiene 700 jonrones, pero sucedido lo que realmente sucedió, y tú ves que la diferencia es así. Sucedido lo que realmente sucedió, entonces realmente cuánto debió haber pasado allí. Y tú ya inmediatamente, tú sabes que esta barda la tienes que bajar, la de los 700. Por lo tanto, lo que hay allí es una diferencia que jamás vamos a saber bien de cuál debió haber sido en realidad la diferencia, por ejemplo, de jonrones entre Barry Bonds y Bob Abreu si no hubiese habido ese caso de los esteroides. Entonces, hay muchas, se ha acercado más los peloteros cuando tú comienzas a ver que el contexto donde y cómo jugó cada uno es realmente importante. Ahora, hablando de importancia, y yo creo que tú debes tenerla por ahí, es uno que habla sobre el WPA de Bob Abreu, que como ya nos estamos quedando sin tiempo, sí, a mí me parece que es la 48.95 de WPA. Fíjate lo que es eso antes de algún desenlace, ¿no? Tú agarras y les recomiendo, aprovechando que están allí en mi site, hay un artículo que se llama Otro MVP de Serie Mundial elegido por WPA, ¿ok? Que fue Corey Seager. ¿Por qué se llama así? Porque los últimos 4 o 5 ganadores del MVP de Serie Mundial casualmente tienen el WPA más alto. ¿Qué es el WPA? El WPA lo que es, primero la traducción es la probabilidad que le da el pelotero de ganar al equipo. Entonces eso lo que son unas sumas y restas. Entonces le dice, bueno, si tu equipo estuvo perdiendo y tú bateabas y tenías la oportunidad de empatar o poner a ganar el equipo, te doy tantos puntos y así vas. Okay. Si haces lo contrario, pierdes. Y más o menos así. ¿Cómo? Bueno, eso se llama al final sistema de plus minus. ¿Ok? Te dan y te quitan puntos.
Ok. Cuando tú ves toda la carrera de Bob Abreu con todos sus equipos, él tiene él le da una oportunidad de ganar a sus equipos de 48,95. Y Mucho ese más 40, alta, mucho más alta que Clemente, Ken Griffey Jr., Rod Carew y Edgar Martínez. y sobre todo cuando tú dices Ken Griffey, eso se baja las medias de cualquiera. Entonces, estamos hablando de paso de que si lo más importante depende con quien hables, es hacer ganar a tu equipo. Entonces tú me dices, bueno, pero es que igualito no me gustan los números de Bob Abreu porque entonces individualmente todo lo demás, etcétera. Mira, pana, Como te dijo uno en Twitter, ¿no? Como te y me dijo lo uno. llegaron a decir. Y yo aprendo mucho de eso porque entonces como yo genero muchas ideas a partir de las negaciones. Entonces tú agarras y dices, bueno, mira, si lo más importante en el juego es ganar, Bob Abreu hizo ganar a sus equipos. Si hay 266 Salón Famas, está en el puesto 41. Estamos hablando de que él hizo ganar más a sus equipos que 225 Salón Fama. Entonces, yo con eso digo, mira, si no te gusta todo lo anterior, para mí esto es definitivo, porque entonces estamos hablando de que finalmente de que el juego se juega en equipo y tú tienes que colaborar de alguna manera que gane tu equipo. ¿Sí? Y no hay otra estadística, entonces mejor para decirte que él en ese aspecto fue superlativo a cuántos jugadores han pasado por las grandes ligas y ahorita uno se mete en béisbol reference, tal vez 19,000 jugadores contando peloteros, porque se ha dicho de paso, yo te estoy diciendo puesto 41 contando pitchers y contando bateadores. Han Ok. pasado 19,000 jugadores por las grandes ligas y él es el 41. Fíjate, Antonio, para, bueno, ya ir cerrando porque ya lo que nos va quedando ya es muy poco. Si tuvieses la oportunidad de presentarle estos números muy resumidos a Bo Abreu o a alguien que tengas que influir en él para un voto, vamos a ponerlo así sencillamente porque simplemente estamos haciendo un ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son esas tres estadísticas que tú resaltarías de Bo Abreu? El WAR comparativo con los que son Salón Fama, como Vladimir Guerrero, tiene menos WAR que Bo Abreu. Mike Piazza tiene menos WAR que Bo Abreu. El OPS Plus, sin duda. Este WPA se lo comentaría, por supuesto. Y el total de bases alcanzadas al final, como fue lo que estuvimos hablando de las comparaciones que son con Ichiro y con Tony Gwynn. Así es. De hecho, creo que entre más o menos en todo lo que he podido leer y lo que tú estás diciendo, creo que entre todas estas estadísticas de Bo Abreu, una de las más impresionantes definitivamente, como dijo alguna de las personas por aquí que escribió, es lo de las bases por bolas, ¿no? 1495 tal vez es Sí, el tema de de la... 1400 bases por bola. Y es lo que tú dices, pues, es como llevar un nivel en todo, ¿no? O sea, no diste muchos honrones, pero estuviste de pronto por encima de la media de muchos Hall de la Fama. Estuviste bien situado en dobles, tienes un excelente promedio al bate, carreras anotadas, carreras impulsadas. O sea, realmente son 5 herramientas. Son 5 herramientas y por eso es que
es relevante el caso de Bob Abreu, porque finalmente es una manera de ver que las cinco herramientas no se mencionan sencillamente porque suenan bonitos. Uno cuando juega béisbol de pequeño te dice las 5 herramientas y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, tienes que entrenarte en todas ellas. Bob Abreu, lo importante de Bob Abreu fue con las 5 herramientas y eso es lo que hace relevante su caso. Ahora, a título personal, eh, ¿crees que Bob Abreu, con todo, no con todo este movimiento que tú obviamente eres una de las personas que he visto que ha estado más con todo este tema, pero ¿tú crees que Bob Abreu pueda llegar al Hall de la Fama? Mira, eso se verá a medida de que vaya creciendo un poco ese movimiento. El año pasado me hicieron más o menos la misma pregunta y la respuesta fue, lo importante para Bob Abreu va a ser el primer año que esté en la boleta y después va a ir creciendo a medida de que la gente sabermétricamente va a estar haciendo ruido al respecto. Si alcanza el tiempo como para que él entre al Salón de la Fama con todo este movimiento, es algo que no sabría decirte. Pero yo hablaba con una persona y le decía, mira, pero en el peor de los casos, que no entrara por votación, esa gente que incluso en el comité de veteranos se va renovando, también se va empapando de lo que es la sabermetría también, porque al final esa gente también, como entra, sale, igualito que los periodistas de la Asociación de Escritores. Entonces, yo sigo pensando de que tiene un buen caso por votación y por la parte de veteranos, si no se da esta parte, igualito sigue teniendo un buen caso. Entonces, como dirían por ahí, don't give up. ¿Ok? Entonces, bueno, por ahí sigue habiendo chance. Ahora, por allí dice, correr es vivir, dice, la base por bola va muy en contra del paradigma del pelotero latino, que dice que a las grandes ligas se llega es bateando. Sí, es posible, por supuesto que sí, pero es lo que tú dices, pues al final del cuento, el juego es uno y el juego es ganar, el juego es anotar, el juego es estar siempre ayudando a tu equipo. Ahora viene el tema que se liga con lo de Mike Trout, ¿no? Dice, bueno, Mike Trout batea, corre, lanza, sube, brinca, salta, pero su equipo no gana, ¿entiendes? Pero lo que a veces se nos olvida a nosotros es que esto es un deporte de conjunto. De conjunto. Y ¿Entiendes? Maitrao, que al igual que Bob Abreu, casi siempre es líder en tomar bases por bola. Entonces, no deja de tener importancia el tema de envasarse a la manera que sepas hacerlo y puedes hacerlo. Eso es lo importante. Así es. Antonio, hacia dónde vamos en Grandes Ligas, sabermetría? ¿Qué nos espera en el futuro a corto plazo con todo este tema de las estadísticas? Que todos los años se sale una estadística nueva y se complica un poquito más la cosa para el fanático poder entender, poder analizar un poquito mejor el juego, al que le gusta analizar. Muchos fanáticos lo que les gusta es, tú, dale para afuera, 4 esquinas y chao, ¿entiendes? Como Pero se juega un poco el juego ahora que es honrón o ponche. sí, El, y te digo a dónde nos llevará esto. ¿Por qué? Porque dentro de unos años, cualquier persona, cualquier jugador va a estar en 800 honrones, en 700 honrones.
Sí, y eso se lo comentaba a alguien precisamente porque crea como una distorsión de decir, bueno, si puedes dar ahora 40 jonrones todos los años, puedes entonces estar siendo uno de los, puedes pasar a Baby Ruth o, o Barry Bonds o lo que sea, ¿no? Hay un sesgo que se está creando, pero yo creo que, hay nuevos hitos por establecerse y ya en sí el WAR ya se estableció como un filtro, ¿ok? Ya el WAR en sí, tú antes eso hubiese sido impensable de que tú dijeras, bueno, pero es que tiene WAR de 40, no puede entrar. O es que tiene WAR de 60, está allí. Si tiene WAR de 80, lo dejo. Entonces, ya ese tipo de números ha estado desplazando un poco al tema de los honrones, un poco a las estadísticas tradicionales. Yo veo por otro lado que Bill James le está tirando mucho a una estadística personal que se llama Winchers, que es más o menos la competencia del WAR, pero yo siento que lo que va a ir evolucionando más no va a ser en la parte de bateo en cuanto a estadísticas, sino va a ser más en los estimadores de los lanzadores y en la parte de defensa por fin llegar a una, Dios mediante, lleguemos a una estadística que a todos nos convenza y nos diga, bueno, definitivamente esta es la estadística defensiva con que todos estamos contentos, porque en eso hay mucho criterio en cuanto al tema de la estadística defensiva. Entonces, yo pienso que medianamente lo que es bateo en cuanto a estadística está cubierto, pero va a haber muchos más estimadores de picheo y va a seguir habiendo una evolución en el tema de la defensa. Así es. Bueno, Antonio, de verdad que excelente. Abreu, obviamente como lo hemos ido conversando mucho a través de Twitter, definitivamente es un caso para Hall de la Fama. Nosotros como venezolanos, por supuesto, queremos que entre, pero más allá de eso, creo que con números se está comprobando de que no es un capricho, de que existen muchos jugadores que tienen esos números y que han entrado, y jugadores que no tienen esos números también están. ¿Okay? El Hall de la Fama pudiera ser un poco injusto. Algunos dicen que puede ser como la vida, ¿no? Pero es así, pero es así. Y simplemente lo que hay de pronto es que hacer como que un poco de bulla para que todos estos números se vayan conociendo y no, creo que lo importante aquí es que no solo la bulla está viniendo desde Venezuela, sino que aquí mismo en los Estados Unidos hay muchos que están en eso, mucha gente de Filadelfia y que están tratando de dar esos números a conocer. Los números están. El mismo caso de Omar Vizquel. No tengo ninguna duda de que tenga números para ser Hall de la Fama. Ya si entra o no entra, ya eso es otra cosa porque eso no lo podemos controlar, ¿no? Sin duda. Eso va a ser la tendencia. Como comentábamos hace unos minutos atrás, va a seguir siendo empapar a la gente de una manera de hacer bulla por un lado, pero también de modo educativo, porque las personas necesitan entender que es este tema cibermétrico para que no haya aversión en algunos casos como lo ha habido. No, es que eso es una loquera. Para mí eso es una loquera que alguien inventó allí, son unos números aleatorios ahí sacados, no sé, mágicamente. Entonces, a medida de que eso vaya creciendo, los jugadores van a ser mejor vistos holísticamente
y si holísticamente se ven mejor, pues van a tener siempre chance aquellos jugadores que no se destacaron por las estadísticas que más le gusta a la gente, como es los runs y el hit. Entonces, bueno, eso va a ser lo que va a estar viniendo en este tiempo. Así es. De verdad que, Antonio, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Sé que el tiempo tuyo es un poco limitado con con todo este estudio estadístico que haces. La otra parte, tratando de aprender de todos los detractores y los haters de Twitter, ¿ok? Sin volverme loco, eso es lo más importante. Sí, sí, pero lo importante es eso, es que el mensaje que estás dando, por lo menos en Twitter, donde eres bien fuerte, está llegando, existe ese feedback, ¿no? Y todos los días sale información nueva de estadísticas y bueno, por allí tienes una excelente comparación también por allí con Omar Vizquel, que pudiéramos otro día tratar de colocarla también en el tapete, De hablarlo. porque bueno, son bien interesantes también, ¿no? Sin duda, cuando tú tengas tiempo y podamos cuadrar, eso lo dejamos por ahí agendado. ¿Cuál es el próximo proyecto de Antonio a corto plazo, cuando termines ya de sacudir todas las estadísticas de Bo Abreu y Omar Vizquel? Bueno, lo que pasa es que siempre estoy haciendo como que cosas en paralelo, ¿no? Porque con PlayIDX, que es el portal que yo saqué, yo normalmente subo aplicaciones al site. Entonces, esta semana debería salir las estadísticas de todos los peloteros de Latinoamérica en cuanto a la pelota invernal. Y tú vas a poder consultarlo, sea por por su liga, o sea viéndolo todo junto. Y cuando lo veas todo junto, esta parte me fascina de verdad, porque tú, cuando los tengas todos juntos, tú los puedes filtrar y los puedes hacer cosas como que, bueno, yo quiero ver todos los venezolanos que están en todas las ligas del Caribe, y los vas a ver y vas a ver sus números. O quiero ver todos los dominicanos que están jugando en la Liga Mexicana del Pacífico, por ejemplo, más específico. Entonces, bueno, va a estar bien sabroso eso. Y una vez que termine eso, cuando nosotros comenzamos el programa, me mencionaste lo del simulador. El simulador se convirtió en una especie de no solamente simulador de partidos, sino simulador gerencial. Entonces, la gente va a poder jugar como una especie de fantasy o juego gerencial de béisbol en línea. Entonces tú vas a poder tener tu equipo tal como si fuera... Interesante, ¿no? A todos nosotros que nos gusta dirigir los equipos de Grandes Ligas, tanto en la parte gerencial como en el campo. Exacto. Y entonces la idea no es verlo como un fantasy solamente, porque la connotación que tiene es que es un simulador de negocio, y el negocio es tu equipo de béisbol. Y se te van a presentar problemas dados del negocio. Entonces, eso es más o menos lo que va a venir después de que haga toda esta parte de las estadísticas. Listo. Bueno, cuando eso esté listo, lo lanzamos por aquí también y hacemos una prueba, porque de hecho estaba viendo que tenías por allí las tablas de posiciones de la Liga Mexicana, la Liga Dominicana. Estaba viendo una estadística de lanzadores venezolanos en otras ligas. Eso es de lo que te estoy comenzando. Eso eso que salió hoy es lo que está en mi máquina, que está en fase beta, en prueba, de lo que va a salir al aire.
pero una vez que salga al aire, como te digo, tiene tantos filtros como vas a poder decir, eh, yo quiero saber qué jugadores que no sean venezolanos tienen más de 30 innings jugando o en, o en Venezuela o en Lidón, por decirte. Entonces, hay un mundo enorme de cosas que puedes buscar porque el filtro se presta para que te vuelvas loco, básicamente, Así es. buscando estadísticas. Así es. Bueno, Antonio, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Por lo menos en lo que a mí respecta, excelente vista más clara, ¿no? de todo lo que es el caso Bob Abreu y un poquito más amplio todo este tema de la sabermetría. De verdad que esperamos en cualquier otro momento estar por aquí y Gracias, Joel. conversar ahora caso Vizquel. Bueno, pronto entonces estaremos en eso. Cuadramos. De verdad que muchísimas gracias y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Yo les voy a colocar las redes sociales de Antonio para que lo sigan, para que puedan ver allí absolutamente toda la información de la que estábamos conversando y bueno, todo lo que se va generando día a día, de verdad que es impresionante. Todos los días sale Excelente. todos los días sale una estadística nueva que tenemos que meterle el ojo y pensarla un poquito, ¿no? Eso es correcto. Sí es. Y bueno, de verdad Entonces, que gracias a todos por acompañarnos, gracias por darme la oportunidad, Joel, gracias al equipo de producción y bueno, gracias a todos los comentarios que hubo por ahí. Estamos sin duda pendientes para una próxima. seguro, muchísimas gracias. Bueno, mañana vamos a estar con el amigo Eduardo desde el oriente de Venezuela, gran coleccionista de venezolanos en grandes ligas, caraquista. Oye, no te pregunté, por cierto, tu equipo así que le tienes más cariño en Ruge, la liga un equipo que venezolana. ruge, un equipo que ruge. Pero es que no, definitivamente. Por eso he dicho desde el principio y cortamos el programa. Entonces, Bueno, bueno, mañana estaremos por aquí nuevamente y el día jueves vamos a tener al amigo Broderick Serpa, el brother, béisbol. Vamos a estar conversando un poquito también de béisbol y un poquito más. Entonces, bueno, de bueno, verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan buenas noches. buenas noches, cuídense, Gracias, saludos. brother. Éxito.